Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por participar. Eh, Estoy en una asignatura de la universidad que se llama Teología y Género y quería compartir con ustedes algunos temas y bueno, el Señor me dio la oportunidad de poder hacerlo en este momento, ya que pues es parte de una tarea que debo entregar. El tema se llama Género en la Teología. Em, Resulta que aunque nosotros los seres humanos, cuando nacemos, pues nacemos con un sexo biológico ya definido, hombre o mujer. Em, y de alguna manera la sociedad nos enseña cómo debemos comportarnos. Nos imponen reglas y expectativas que no necesariamente vienen de Dios, sino que son construcciones culturales. Y poder explorar el género desde la teología nos puede ayudar a descubrir el carácter que se ha construido de esas diferencias, para ver lo que muchas veces consideramos como algo natural o como verdad, pero que en realidad es un producto de la historia y de la cultura. Hay una cita que hace Marcel y dice que el verdadero descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en poseer nuevos ojos para ver los que ya están. Y nos recuerda que el género nos da unos nuevos lentes para leer la Biblia y la tradición, ayudándonos a identificar qué viene de Dios y qué son interpretaciones humanas cargadas en su mayoría de prejuicios. Eh, ¿Qué significa género en este contexto? Porque pues nosotros de pronto cuando escuchamos género, hablamos de género, pues inmediatamente se viene algo a nuestra mente y no necesariamente es de lo que habla la teología. Desde la teología y sobre todo desde la teología contemporánea, el género no se limita a hombre o mujer, que es normalmente lo que pensamos nosotros. Digamos, no solo al sentido biológico, sino que se entiende como, primero como una categoría de análisis, o sea, una herramienta para estudiar cómo las sociedades organizan, simbolizan y dan valor a las diferentes, eh, o más bien a las diferencias entre hombres y mujeres. Y también es como una construcción cultural e histórica. Muchas de las diferencias entre hombres y mujeres, como les decía ahorita, no son naturales, ¿sí? No nacemos con ellas, sino son aprendidas y transmitidas. Por ejemplo, un pequeño ejemplo. Biológicamente, los hombres producen más testosterona que las mujeres. Eh, pero, por ejemplo, frases como los hombres no lloran o las mujeres solo sirven para criar hijos y para estar en casa. Estas no son necesariamente biológicas, ¿cierto? Sino que responden a construcciones culturales que nos asignan roles y comportamientos según el género. Entonces, desde la teología, cuando hablamos de sexo, hablamos de lo biológico, o sea, hombre o mujer. Y el género se refiere a lo cultural, a los roles, a las expectativas, a los valores que se construyen sobre el sexo. De pronto para que lo tengamos un poco más claro. Eh, Cuando vemos ese género desde la teología o aplicado ya a la teología, ¿cómo nos puede ayudar? Resulta que nos permite descubrir que muchas doctrinas y prácticas no son mandatos divinos, sino interpretaciones influenciadas por culturas patriarcales, en su mayoría. También nos ayuda a diferenciar entre lo que realmente dice la palabra de Dios y lo que es producto del machismo histórico. Eh, Nos invita también a evaluar cómo los estereotipos y tradiciones se han legitimizado
como si fueran la voluntad de Dios, como si fueran voluntad divina, cuando en realidad son, como lo he repetido varias veces, construcciones humanas de hombres. Obviamente no con esto estamos diciendo o estoy diciendo que todas las tradiciones estén mal, ¿cierto? Sino que de alguna manera muchas de ellas que han sido dañinas a través de la historia se han legitimizado como si fueran verdad o palabra de Dios. La teología, o desde la teología hay una propuesta diferente, y es que históricamente las interpretaciones bíblicas de alguna manera han colocado a la mujer en un papel secundario. Esto de alguna manera también se refleja en reglas prácticas que limitaron la participación de la mujer en la iglesia, en muchos roles también, y transmitieron la idea de que su aporte no era tan importante como el del hombre. ¿Sí? De alguna manera se ha transmitido eso, que la mujer puede aportar, pero no es tan importante lo que ella dice como lo que dice el hombre. Desafortunadamente también durante siglos el pensamiento machista influyó en la interpretación bíblica, porque en su mayoría, no estoy diciendo que todos, en su mayoría los hombres fueron quienes enseñaron, escribieron y transmitieron el conocimiento religioso o el conocimiento bíblico. La mayoría de los textos, comentarios, eh, documentos, libros, son escritos por hombres. Y pues otra vez, desafortunadamente, muchos de ellos influenciados por un pensamiento machista. Un ejemplo, digamos, el relato de Génesis en cuanto a la caída, cuando vemos la caída allí en Génesis 3:16, se ha usado para justificar el dominio masculino, para justificar el maltrato a la mujer y aún también el dolor, digamos, de la maternidad como un castigo divino. ¿Sí? Entonces, se han usado o se han malinterpretado, digamos, estos textos a través de unos lentes machistas, eh, mostrando de alguna manera que ese dominio, ese control, ese maltrato que se le ha dado a la mujer ha sido por voluntad divina. Ante esta problemática, digámoslo así, teólogas sobre todo, contemporáneas, pero también muchos teólogos, hombres que lo han visto, han planteado, eh, por ejemplo, que obviamente Dios creó a la mujer con la misma inteligencia y capacidad que al hombre. Esto doy gracias a Dios que en nuestra iglesia pues también se enseña, ¿cierto? Esa realidad, cuando enseñamos allí el cronológico y enseñamos la creación y enseñamos la creación del hombre y la mujer, mostramos esa realidad de que eh, cuando dice la escritura que a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, ¿cierto? Dios crea a la mujer, crea al hombre con igual de capacidades, con igual de inteligencia, igual de importantes. Pero entonces es interesante ver cómo la teología de alguna manera también ha promovido esto. También poder entender que el conocimiento no es neutro, sino que siempre está marcado, ha sido marcado por la cultura, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que aprendemos y pensamos de alguna manera está influenciado por el contexto en el que cada uno de nosotros vivimos. Eh, También la teología desde la perspectiva femenina puede ampliar la forma de conocer a Dios. O sea, realmente la mujer, al ser diseñada a imagen y semejanza de Dios, realmente sí puede ampliar esa forma de conocer a Dios, obviamente a través del texto bíblico. Hay algunos estereotipos y construcciones sociales en cuanto a esto. Estos estereotipos de alguna manera marcan la vida cotidiana. Por ejemplo, cosas tan sencillas como que los niños juegan con carritos y las niñas tienen que jugar solo con muñecas. También se espera
que lo escuchamos muchas veces, los hombres no lloran, ¿cierto? También se asocia de alguna manera la cocina a la mujer. Sí, hay muchos dichos aún en cuanto a esto, que los hombres en la cocina, no sé qué, bueno. Entonces, digamos que todos estos estereotipos han marcado la vida del hombre y de la mujer. Butler señala que desde el nacimiento, desde que inmediatamente se ve es niño o es niña, ya cargamos a esa personita que nace con expectativas culturales que de alguna manera definirán su vida. ¿Sí? Tiene que comportarse de esta manera, tiene que comportarse de esta otra, tiene que vestirse de esta manera, tiene que hablar de esta manera. Otra vez, no estoy diciendo que toda la tradición esté mal. Y también desafortunadamente todo esto, hemos visto cómo la religión a través de la historia, aún la familia, la escuela, han reforzado todas estas construcciones, muchas veces eh, diciendo o afirmando que son la voluntad de Dios. Eh, la filosofía, sobre todo la filosofía occidental, de alguna manera mostró que la mujer pertenece al ámbito de las emociones. O sea, como que metieron a la mujer tiene que ver con las emociones. Pensamos en la mujer y pensamos en emociones, pensamos en cuerpo y en pecado. Eso es lo que de alguna manera a través de la historia se ha mostrado. Yo sé que hoy día, en este tiempo en el que estamos, mucho de esto ha venido cambiando, pero la realidad es que a través de la historia esto ha sido muy marcado. Se piensa en mujer y se ha pensado en emociones, cuerpo y pecado. Mientras que en cuanto se piensa del hombre, se piensa en la razón y el poder. Eso es lo que decían la mayoría de los filósofos de Occidente. Decían que cuando se pensaba en el hombre era la razón, la capacidad de pensar, razonar, meditar. Él era el que de alguna manera mostraba el poder. Y esta visión de la filosofía occidental de alguna manera también influyó en la teología y justificó muchas desigualdades sociales, aún dentro de la iglesia, desafortunadamente. Un autor que se llama Pierre lo llama orden androcéntrico y él dice que lo masculino se asocia solo a lo público y a lo superior, mientras que lo femenino a lo privado y a lo dependiente. Hay algo que se llama misoginia, no sé si todos ustedes de pronto han escuchado este término. La misoginia rechaza a la mujer o de alguna manera hay un desprecio, un rechazo hacia las mujeres y se ha manifestado de muchas maneras a través de la historia. Se ha invisibilizado a la mujer. Mientras menos se vea que ella está, que ella existe, que ella puede hablar, ha sido mejor. También se ha visto en burlas, en violencia, en exclusión. Y aún hay un ejemplo bíblico muy interesante que muestra esta desigualdad. Cuando traen a la mujer adúltera delante de Jesús, eh, se hace un juicio sobre ella, ¿sí? Las personas que la llevan hacen un juicio sobre ella, pero resulta que la ley decía que cuando encontraran a una mujer y a un hombre en adulterio, los dos debían ser llevados y apedreados. Pero la pregunta es, ¿y dónde está el hombre? ¿Dónde estaba el hombre en ese proceso? ¿Por qué la llevaron a ella y a él no? De alguna manera esto muestra, estos textos reflejan pues una cultura patriarcal, ¿cierto? Pero la realidad es que no reflejan el corazón de Dios. Esta realidad no está reflejando el corazón de Dios porque aún vemos a Jesús allí sacando a la luz la dignidad de la mujer. Eh, también hay un autor que se llama Peter Berger que explica que la eh, teodicea, no sé si han escuchado también este término,
Se ha usado para legitimar también la desigualdad. Por ejemplo, diciendo o enseñando que las mujeres deben aceptar ellas mismas la subordinación como voluntad de Dios. El maltrato, el dominio, lo estoy hablando desde una parte negativa, como si fuera la voluntad de Dios. Y de alguna manera sí la religión ha funcionado como un mecanismo para justificar el patriarcado. Todo esto desde una forma negativa lo estoy mostrando. Una reflexión final que nos puede ayudar, nos puede aportar, que es la idea de esta exposición, y es que primero debemos preguntarnos, ¿qué de lo que recibimos como tradición es realmente palabra de Dios? ¿Y qué son interpretaciones machistas? Debemos preguntar, ¿eso realmente lo dijo Dios? Cada cosa tenemos que tratar de analizar y mirar, bueno, ¿qué de todo esto que tenemos, qué de todas estas costumbres son buenas, aportan para bien al hijo, a la hija de Dios? Pero ¿qué de todo esto que se ha mostrado como tradición a través de la historia realmente es o no es palabra de Dios? Y los quiero invitar hoy a un ejercicio de construcción teológica. ¿Cómo así? De revisar críticamente cada uno de esos patrones que parecen absolutos, que parecen palabra de Dios, pero que en realidad son construcciones humanas, tradiciones humanas, pensamientos de hombres. Es importante poder entender que la mujer creada por Dios tiene mucho que aportar a la iglesia, a la enseñanza, a la familia y aún a la interpretación bíblica, a los textos religiosos, a todo lo que podemos tener. La mujer realmente tiene mucho que aportar allí. Obviamente no se trata de excluir al hombre en absoluto, sino de reconocer que ambos, tanto hombre como mujer, somos uno en Cristo, como lo dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Entonces, esa es la idea. Y obviamente si Cristo mismo vino a devolverle a la mujer la dignidad con la que fue diseñada, pues entonces también es nuestra responsabilidad como iglesia devolver a ese mismo propósito que el Señor Jesús vino a dar. Y obviamente esto significa también abrir nuestros ojos para escuchar la voz de quienes han sido silenciados y sobre todo silenciadas, reconocer la dignidad de quienes se les ha negado el valor y valorar la diversidad de dones que Dios ha dado en la iglesia. Y entender que la verdadera fidelidad del Evangelio no está en mantener estructuras desiguales, sino en caminar hacia la verdad, la igualdad y obviamente la reconciliación que Dios quiere pues para cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, como creados a imagen y semejanza de Dios, tanto unos como otros. Entonces, este era el tema que les traía, corto, pero espero que pues haya sido de bendición para ustedes. Y bueno, muchas gracias a cada uno. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces muchas gracias y que Dios les bendiga. Bueno, Jennifer, gracias. Aunque yo sí tenía una pregunta, Ok, como un modelo de deconstrucción que debemos hacer en nuestra mente, en eso tanto hombres como mujeres. ¿Qué pensamiento, un ejemplo de deconstrucción, más bien? pues precisamente es analizar, poder analizar cada una de esas ideas que se han mantenido a través de la historia y poder decir, bueno, que cuál de ellas realmente es la palabra del Señor, ¿sí? Por ejemplo, algo que yo pensaba sencillo y es
como decía al principio, realmente nosotros como iglesia creo que hemos avanzado un poco en esto, ¿sí? No en todo, hay mucho camino por recorrer, pero eh, la mayoría de los textos realmente han sido interpretados por hombres, ¿sí? Y desafortunadamente por ese pensamiento machista. No estoy diciendo con eso que solo los hombres sean machistas. Las mujeres también somos machistas porque hemos sido educadas, formadas en ese pensamiento. Entonces nosotras también lo somos. Y nosotras transmitimos y muchas veces guiamos y educamos en ese mismo pensamiento machista. Pero algo que pensaba sencillo es poder empezar ese proceso, bueno, ¿cuánto nosotras tenemos para aportar? ¿Sí? Tanto dentro en la iglesia como fuera. ¿Cuántas de nosotras Dios nos ha dado capacidad para poder escribir textos, ¿cierto? Para poder dar aquello que Dios nos ha dado y sacarlo a la luz y mostrarlo. Creo que eso podría ser un ejemplo, poder mirar aquellas cosas, bueno, no solo el hombre puede aportar en esto, sino también la mujer tiene la capacidad de hacerlo. Obviamente teniendo cuidado de los roles también, que de pronto no están mal tampoco, sino que han sido también de ánimo y de bendición para la iglesia. Entonces, no sé si esto pueda responder a algo de tu pregunta, Judicita. Gracias, Jennifer. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, entonces que Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias, Jennifer. Gracias, Jennifer.